punto de despedirnos de esta edición del Pint of Science en Talavera. Estamos muy agradecidos a todos los que habéis estado apoyándonos y habéis venido a disfrutar de las charlas. Y vamos a tener un fin de fiesta muy especial con Jesús Gil Muñoz, que es un doctor en bioquímica, que nos va a dar una charla muy interesante. Como estáis viendo, 1 metro es 1 metro y 1 kilo es 1 kilo. Jesús está trabajando ahora en Talavera como profesor en el Instituto Gabriel Alonso de Herrera y viene de lejos. Viene nada menos que desde Barbate a darnos esta charla. Os dejo con Jesús. Bueno, muchas gracias, Maite, por la presentación. No estoy acostumbrado a este tipo de presentaciones en público. Creo que la última vez que me presentaron... Sí, me la tengo que pegar, ¿no? Vale. Creo que la última vez que me presentaron en público simplemente dijeron que era el amigo del novio, así que no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias, Maite, muchas gracias a todos los organizadores, a todos los patrocinadores que han hecho posible este festival. Es muy necesario desde la divulgación científica que la ciencia llegue a cualquier rincón posible, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando con el kilo? Que ahora dicen que 1 kilo no es 1 kilo, que 1 kilo es otra cosa, que hay gente que está muy nerviosa, incluso ha habido alumnos que me han preguntado que si esto repercute en algo en selectividad o algo. Vamos a ver un poco qué es lo que ha ocurrido realmente, ¿vale? Y qué nos afecta a nosotros. Y bueno, esto nos lleva también a hablar del metro, porque a partir del metro empezó toda esta historia de las bolsas, ¿vale? El metro y el kilogramo pues son 2 unidades de las que estamos muy acostumbrados a utilizar, ¿vale? No hay día, no hay situación en la que no tengamos que pesar o tengamos que medir algo, aunque sea las palabras, pero que estamos acostumbrados a este tipo de situaciones en las que siempre estamos midiendo, estamos pesando, ¿vale? El hecho de medir es algo pues muy ordinario, muy rutinario, pero que detrás de este tipo de cosas que siempre damos por sentado, pues esconden historias bastante interesantes. El hecho de medir o las medidas no siempre ha sido tan simple como ahora, y es que durante mucho tiempo cada vez que teníamos que se iba a un país diferente, se tenía que hacer una serie de conversiones engorrosas para interpretar de forma correcta las unidades que nos daban en ese país, que es lo que ocurre realmente todavía cuando salimos de la Comunidad Económica Europea con la moneda, ¿vale? No solo había unidades diferentes en cada país, sino dentro de un mismo país nos podíamos encontrar regiones con diferentes unidades. Por ejemplo, en Francia, antes de la Revolución, se estima que había aproximadamente 800 nombres de unidades de medida para por lo menos 250.000 valores distintos de peso y medida. Ahí tenemos unas muestras, por ejemplo, la leña se medía por cuerdas, el carbón por cesto, las maderas para construir en vigas, la avena en picotines, la pinta tan importante en este festival, digo, la cerveza se medía por pinta, ¿vale? Una de las unidades más usadas en esa época era la que se conocía como pie del rey. Y sí es verdad que hacía referencia al pie del rey, o algún rey, no sé de qué rey se referiría. Se trata de una peana bastante importante, porque es que hoy sería 32,5 centímetros, que hoy al cambio para un zapato es un 49. No sé si eso es verdad o no es verdad, o aquí hacía referencia. También se cuenta que Versalles, con todo su esplendor imperial, no disponía de muchos baños. Entonces nos podemos hacer una idea de la higiene que había allí. Entonces no creo que muchos se atrevieran allí a Versalles a medir o a utilizar el pie del rey como patrón a la hora de hacer alguna medida. En definitiva, había un montón de unidades y esto, pues, estas unidades, además de ser inconsistentes, pues la verdad es que era un obstáculo para la comunicación, un obstáculo para el comercio y además era un vehículo para la corrupción. Entonces, durante la Revolución,
el lema tan famoso de la revolución de libertad, igualdad y fraternidad, no solo fue acogido desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista científico. Fue la oportunidad perfecta de crear un sistema de unidades único, común para todo el mundo. Y entonces se encomendó a los pensadores, a los científicos más preeminentes que había en la época, y en Francia, que no había poco, y hay pocos, algunos más conocidos, otros menos conocidos, pero se les encomendó a ellos que idearan un sistema de unidades común para todo el mundo. Al principio era una utopía, con estos pensadores, estos científicos soñando con ese sistema único, coordinado, que pudiera unir al mundo, que pudiera permitir el intercambio de bienes, intercambio de información, intercambio de ideas. Pero bueno, cuántas cosas había en esa época que creían inalcanzables, pero dada la trascendencia que tuvo la Revolución Francesa en la historia de la humanidad, luego sí que se llevaron a cabo. Y una de ellas fue el sistema métrico decimal, ¿vale? Lo principal que tenían claro a la hora de idear este sistema de unidades es que debía ser, no tengo aquí un puntero, ¿no? Como pone ahí en los laterales del sello, debía ser para todos los pueblos, para todos los tipos, es decir, para todo el mundo, para siempre, ¿vale? Ese es el lema que rezaría posteriormente en el sistema métrico decimal que nació durante la Revolución y que es el sistema que utilizamos prácticamente hoy en todo el mundo, excepto en los países que veis ahí que están en rojo: Estados Unidos, Liberia, que no sé los que estéis por allí lejos, un pitito que hay ahí en África, y Myanmar. El resto del mundo utilizamos todo el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, que tiene como unidades básicas, pues evidentemente el metro y el kilogramo, y que al multiplicarlo y dividirlo entre 10, pues tenemos las subversiones mayores o subversiones menores, es decir, sus múltiplos y sus submúltiplos. Es un sistema bastante simple, bastante elegante, como suele ocurrir en ciencia. Siempre hay cosas muy simples, pero a la vez son muy elegantes. Lo que llegó a decir al padre de la química moderna, Lavoisier, que nada más grande ni más sublime ha salido de las manos de los hombres, haciendo referencia al sistema internacional. Pues bien, como decía antes, lo que tenían claro es que a la hora de definir las unidades, tenían que extraerse, la definición tenía que extraerse de la naturaleza, ¿vale? Entonces, el metro en 1795 se definió como la 10.000.000ª parte de la distancia del polo norte al ecuador, que es esa línea roja que aparece en el esquema del globo. Se utilizó la tecnología más moderna que había en la época, el proceso matemático de la triangulación, ese que veis un documento real de cómo triangulaban los puntos desde París a Dunkerque y desde París a Barcelona. Ese meridiano que tenían que medir era desde Dunkerque hasta Barcelona, pasando por París, porque es donde estaba la estación geodésica central, y luego extrapolando al polo norte y extrapolando al polo sur, porque era súper complicado poder medir un meridiano completo. Esta expedición se cuenta muy bien en este libro, que os recomiendo para que nos podamos hacer una idea de cómo se trabajaba en ciencia en esa época. Esta expedición preveían al principio que podían hacerlo en un año nada más, pero al final duró 7, es decir, se trataron muchos problemas políticos, muchos problemas científicos también, pero no dejó de ser una empresa épica esto de medir una parte del meridiano. Para que la población se familiarizara con esta nueva unidad, se distribuyó por todo París, toda Francia en general, folletos, carteles, tablas de conversiones, y además se instalaron en los lugares más concurridos patrones del metro grabados en mármol, y estas dos fotos que veis ahí todavía se conservan. Se instalaron, no me acuerdo cuánto, no sé si en torno a 20, y estos dos se conservan todavía. Si alguien está interesado, le gusta cuando va por ahí a hacer turismo científico o algo de esto, la primera está en la Plaza Vendôme, en la fachada del Palacio del Congreso del Ministerio de Justicia, y el segundo está en el Senado, en los jardines de Luxemburgo. Yo he estado 2 meses en París, pero no conocía esto, así que tengo una excusa más para verlo. Bien. En 1799 se construyó una barra de platino
que se convirtió en el primer prototipo internacional del micro. Y que se encuentra en el Museo de las Artes y del Oficios en París. Es decir, prácticamente todo lo que estamos hablando, su centro, su epicentro fue París. Por lo tanto, todas estas cosas se encuentran aquí. Cuando se le presentó a Napoleón, que entonces era cónsul de la República, él al principio no estaba contento, no le gustaba este sistema métrico. Me imagino que porque a lo mejor la barra de platino era más grande que él, pero bueno, al final tuvo que reconocer que, como dice ahí, las conquistas vendrán y se irán, pero este trabajo perdurará. Y tenía parte de razón, porque el metro como unidad de lado hasta hoy sigue vigente, pero no así la barra de platino. Entonces, durante el siglo siguiente, siglo XIX, a medida que el sistema métrico iba siendo adoptado por más naciones, por más países, y iban añadiéndose más unidades, los científicos empezaron a preocuparse de que la naturaleza, es decir, que la Tierra no fuera suficiente para definir las unidades. Porque claro, la Tierra podría enfriarse y contraerse, entonces esa medida del meridiano que nos valdría para definir el metro podría expandirse por una capa de meteorito, podría no tener una forma esférica perfecta, sino tener esa forma más fea, digamos, o que la Tierra sea plana, que tú vas a ver si la Tierra es plana o no. Entonces las medidas cambian totalmente. De todas formas, las unidades de medida deben ser consistentes porque son la base del método científico. Si no tenemos unidades consistentes, no podemos hacer experimentos fiables. Si no tenemos experimentos fiables, no tendremos resultados fiables y por lo tanto nuestra comprensión del mundo, del universo, tampoco va a ser fiable. Entonces, ya por esa época idearon o pensaron que lo mejor sería definir las unidades en función de algo que no cambie. Y se pusieron las miras en las constantes físicas universales. Son las constantes que son la base de la física moderna. Las unidades numéricas que no cambian en todo el universo. Entonces ahí, por ejemplo, esa G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, que determina la fuerza con la que se atraen por gravitación los cuerpos. La K es la constante de Coulomb, que viene a ser lo mismo, pero referido a una fuerza eléctrica. La C es la velocidad de la luz, que eleva a 8 metros por segundo. Número de Avogadro, constante de Boltzmann, y la constante de Planck, esa H minúscula, de la que hablaremos unas cuantas diapositivas más adelante. Bueno, esta decisión de definir las unidades a partir de constantes universales provocó que se creara el Sistema Internacional de Unidades en 1960. Ese sistema de unidades con el que los profes de ciencia tenemos la lata, los alumnos, todos los años, todos los problemas. Precisamente fue el metro también la primera unidad que se definió a partir de una constante, en este caso la velocidad de la luz. Entonces se redefinió en 1960, se volvió a redefinir en 1983 y esa es la definición de ahora, esa es la vigente. Dice, la longitud recorrida por la luz en el vacío durante uno partido de ese número tan grande partes de un segundo. Ese número es la velocidad de la luz, no es 3 por 10 elevado a 8. Siempre estamos acostumbrados a utilizar la aproximación, pero realmente es un número un poco más pequeño. Entonces, si la velocidad de la luz es, vamos a aproximarlo, 3 por 10 elevado a 8 metros en un segundo, que es un metro. Se le da la vuelta y ahí tenemos el metro, ¿vale? De las 7 unidades básicas del sistema internacional, el kilogramo requiere especial atención porque hasta hace 2 días, literalmente, hasta el lunes, ha estado definido por un objeto físico, cuando desde hace tiempo ya se venían definiendo a través de una constante física. También requiere especial atención porque, de una forma o de otra, sustenta casi todo el sistema internacional tal como está estructurado actualmente. Fijaros, el kilogramo que está allí en el vértice superior izquierda, que conecta con el Newton, esa N mayúscula. El Newton es la fuerza necesaria para acelerar 1 kilogramo, 1 metro por segundo al cuadrado. El pascal, que es la unidad de presión, depende del Newton, que depende del kilogramo.
El julio, esa J mayúscula, una unidad de energía, depende del punto que también depende del kilogramo. Es decir, entramos en una cadena de dependencia para definir el kilogramo. La primera definición del kilogramo también fue durante la Revolución en 1795 y era la masa de un decímetro cúbico, un litro, de agua destilada a una atmósfera de presión y 3,98 grados centígrados, que es la temperatura a la cual el agua tiene su máxima densidad. Esta definición tampoco era muy consistente porque, claro, la densidad depende de la presión, que a su vez depende de la altura, que a su vez depende de una definición consistente del metro, que en esa época estaba definido por una porción de medio terrestre. Entonces, en 1889 se redefine el kilogramo como la masa del prototipo internacional del kilogramo, por sus siglas en inglés IPK o la gran K en francés. Es ese dispositivo que tenéis ahí, he traído uno que no es todavía. Ese todavía es más pequeño que este, aunque en la foto se vea muy grande, pero es más pequeño que este. Pesa 1 kilogramo, este aproximadamente medio kilo, que me lo he traído del instituto. Pero para que veáis de qué se trata, más o menos el tamaño, para que nos hagamos una idea. Entonces, vemos que es un cilindro de 39 milímetros de altura y de diámetro, fabricado en 90% de platino y 10% de iridio, que es una de las aleaciones más estables que se conoce, y de incertidumbre cero, de error cero. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el kilogramo es, bueno, era, hace poco era, lo que pesaba este artefacto, simplemente. Por definición era lo que pesaba este artefacto. Esto se encuentra en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, afuera de París. Y fijaros dónde se encuentra. En una bóveda subterránea, bajo 3 campanas de cristal selladas al vacío, con 3 llaves diferentes, en manos de 3 personas diferentes, en un clima muy controlado, es decir, con un cuidado reverencial se tiene, porque claro, se tiene que mantener en esas condiciones porque lo que buscamos es que algo, si lo vamos a utilizar de patrón, que no cambie, o que cambie lo mínimo. Entonces, además de este prototipo, además de este patrón, se fabricaron otros 6, que también se encuentran allí en París, que se utilizan más para trabajos más rutinarios. El IPK lo tienen con más cuidado, y además se fabricaron muchos más que se repartieron por todo el mundo. Aquí en España tenemos 2, y que sirven para calibrar todas las balanzas a cualquier nivel de la sociedad, desde balanzas de laboratorio o de fábrica hasta las balanzas de los supermercados, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona este sistema de comparación? Pues cada cierto tiempo se mandan las copias de donde esté, en cualquier parte del mundo, a París para compararlas con estas copias del IPK. Este sistema sería válido siempre y cuando todos estos artefactos fueran realmente ineptos, que no cambiaran. Pero resulta que en esos pesajes ceremoniales que ha habido cada cierto tiempo, la masa de estos artefactos han ido cambiando. Cuando se han mandado a París para comparar si el kilogramo que había, por ejemplo, aquí en España, a ver si sigue pesando 1 kilo, o para anotar la diferencia que hay con el kilo original que hay en París. Y aún hay más, porque el propio IPK ha perdido 50 microgramos en 100 años, que es lo que pesa aproximadamente una sola pestaña, ¿vale? Esta pérdida de peso, pues como decía antes, por definición, el IPK tiene una incertidumbre de 0. Es decir, no puede ganar ni perder peso. Todavía sería más correcto decir que el resto del mundo ha ganado peso que el IPK ha perdido, por definición. Pero bueno, por cualquier circunstancia, no se tiene tampoco muy claro. Imagino que a la hora de sacarlo para hacer las comparaciones, para limpiarlo, pues ha perdido peso. Esta pérdida, pues, no socava en la legitimidad del orden métrico mundial, pero bueno, enturbia ese ambiente de precisión que rodea la métrica. Para un laboratorio de física, por ejemplo, este cambio, esta pérdida de masa es intolerable, esto es inaceptable, ¿vale? Se puede decir que ahora, mirando en retrospectiva, que es una gran cagada, porque no se puede utilizar como patrón algo que está cambiando con el tiempo. Entonces,
Con el kilogramo también se quiere, o se ha querido, que ya no sé qué tiempo va a utilizar, porque como ha pasado hace tan poco tiempo, se ha utilizado la misma dinámica, es decir, intentar definirlo a través de algo que no cambia, es decir, a través de una constante física. El pasado noviembre, en la 26ª Conferencia General de Pesos y Medidas de Dos en Versalles, pues se votó de forma unánime, los 60 países miembros, entre los que se encuentra España, votaron de forma unánime para que a partir del 20 de mayo, es decir, desde el lunes, el kilo se redefiniera en función de la constante de Planck. ¿Vale? Entonces, ¿y qué es la constante de Planck? Pues la constante de Planck tiene ese nombre por su descubridor, Max Planck, un físico alemán o prusiano, según la época, ¿no? Que rompió con todos los moldes de la física del momento. Esa física, la física clásica, la física de Newton, que decía que todas las partículas, todos los átomos, todas las moléculas emiten o absorben energía, y esa energía puede tomar cualquier valor, es decir, es una variable continua. Planck supuso que los átomos y las moléculas se comportan como pequeños osciladores que siempre están vibrando y que absorben y emiten energía, pero no pueden tomar cualquier valor, sino que toman unos valores discretos, lo que llamamos paquetes de energía o cuantos, que viene del latín quantum, de ahí la teoría cuántica, que significa cantidad. ¿Y qué valores puede tomar la energía entonces? Pues son valores proporcionales a la frecuencia de vibración de los átomos y las moléculas. Y esa proporcionalidad nos la da la constante de Planck, que es ese número tan grande que veis ahí, que es el valor más exacto conocido hasta ahora, con un error de 10 elevado a menos 8. Es decir, está bastante bien. ¿Y cómo relacionamos la constante de Planck con el kilogramo? Pues ha sido realmente un esfuerzo tecnológico a nivel internacional bastante importante. Se ha llevado más de 30 años intentando relacionar el kilogramo con la constante de Planck. Y se ha utilizado lo que se conoce como balanza de Kibble, que tiene este aspecto, ¿vale? La primera se encuentra en Estados Unidos, está en Canadá y está en Francia, hay varias más, ¿vale? Ya os digo que ha sido un proyecto internacional y bastante coordinado. Entonces, ¿cómo funciona una balanza de Kibble? Sin entrar en detalles muy técnicos, ni muchas fórmulas matemáticas, ni nada de esto, porque ni el lugar ni en la hora. ¿Cómo funciona una balanza de Kibble? Pues funciona muy parecido a una balanza tradicional, esta que trae dos platillos, en la que enfrentamos una masa a otra a que conseguimos el equilibrio. Pues bien, la balanza de Kibble tiene no dos platos, sino solo tiene uno, donde donde han colocado el IPK, el kilogramo, y lo han enfrentado no a otra masa, sino a una fuerza electromagnética producida por un electrón. ¿Vale? Entonces, y también funciona buscando el equilibrio. Entonces, como decía, sin entrar en detalles muy técnicos, resulta que podemos relacionar la masa con la constante de Planck. Esa n que tenemos ahí es un parámetro en el que ha incluido muchos parámetros de campo eléctrico, campo magnético, ¿vale? Entonces, no. Bueno, entonces, lo que han estado intentando conseguir estos años es que esa n fuera 1, es decir, alterar los parámetros de campo eléctrico y campo magnético de este electroimán para que cuando pusieran la masa del IPK en la balanza de Kibble diera directamente la constante de Planck. ¿Vale? Entonces, lo complejo de esto ha sido alterar esos parámetros y llegar a este resultado. Por eso han estado tanto tiempo, ha sido un experimento tan duradero. ¿Vale? Entonces, consiguieron eso, y además con un error de 10 elevado a menos 8, justo el error con el que se ha calculado la constante de Planck de forma más exacta, ¿vale? Que al cambio son 10 microgramos. 10 microgramos que ya es 5 veces más pequeño que los 50 microgramos de diferencia que los que ha perdido el IPK. Entonces ya el error se ha disminuido en 5 veces, que a estos niveles de precisión es una barbaridad. Entonces, esta definición no es la definición oficial, porque he simplificado tanto este experimento de la balanza de Kibble que si ponía la oficial
lo mismo no tiene nada que ver con lo que he hablado, ¿vale? Entonces, quedaría algo así como la masa en reposo, tampoco la he inventado, ¿vale? La masa en reposo de un cuerpo que al comparar con una potencia electromagnética da por resultado la constante de Planck, ¿vale? Además del kilogramo, pues en esta última conferencia general de peso y medida se ha votado también para que se redefiniera a partir de otras constantes el mol, el kelvin y el amperio. Entonces, a partir de ahora, ya la era de definir una unidad a través de objetos físicos se ha acabado. Ya estamos entrando en una nueva era. Esto es historia de la ciencia. Esto debe ya ir contándose en los libros de texto, porque son los cimientos de una ciencia nueva en la que con más precisión, con mucha menos incertidumbre, ¿vale? Y bueno, ¿y en qué nos afecta a nosotros todo esto? Toda esta la nueva definición del kilogramo. Pues no nos afecta. En nuestro carro de la compra no nos afecta nada. Si vamos a la charcutería y vamos a pedir un cuarto de salami, nos van a dar lo mismo de siempre, ¿vale? Entonces, en nuestro día a día no afecta. Pero sí que afecta a disciplinas científicas que requieren niveles de precisión bastante altos, como la nanomedicina, por ejemplo, ¿vale? De la que sí que nos beneficiamos nosotros, de una forma o de otra, más tarde que temprano, o como sea, pero sí que nos beneficiamos. Por lo tanto, sí que es importante para nosotros esta nueva definición del kilogramo. Ojo, este no es el final tampoco de la métrica, de la redefinición de unidades, porque probablemente dentro de unos años, me imagino que muchos se vuelvan a redefinir, a lo mejor utilizando las mismas constantes, pero como se han calculado esas constantes con mayor precisión, la unidad será también definida con mayor precisión, ¿vale? Entonces, ya para terminar, ahora, pues la gente de a pie, ¿cómo vamos a llamar al kilo? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Qué decimos ahora del kilo? Bueno, pues sí, nuestro querido expresidente Rajoy, en ese momento de lucidez que tuvo, se permitió el lujo de decir que un vaso es un vaso, un plato es un plato, pues nosotros hasta que nos diga lo contrario, un metro y un kilo es un kilo. ¿Alguna pregunta? La parte de memoria se puede la unidad de metro y de tal, también son visitas el IPK, que se puede visitar en plan de que sí. Totalmente. Bueno, a ver, el IPK no. El IPK no está para visitar. Es que ese es interesante. Pero sí que tiene copias expuestas ahí, que prácticamente todas son un cilindrito así, metálico, pero no, esa no se puede. Sí que se puede ver el primer prototipo del mundo, ese sí está expuesto. Y lo otro que te quería comentar era lo del pie del rey. Sí que hubo un momento en el que de verdad se medía el pulgar del rey y el pie del rey para establecerlo, ¿no? O sea, eso de historia sí que lo conozco yo, que sí que hubo un momento en el que de verdad se medía, dependiendo del rey que tuvieran, o pues eso, si el rey se moría y hacía el tiempo tal, se redefinían otra vez las constantes. Yo que busqué la asociación del pie del rey y me encontré que era como digo, no sé si... Fue lo que se acabó estableciendo, pero en un principio sí que era o sea, si no te duraba un rey 3 días, pues 3 días la medida de la unidad. Y de ahí me imagino que algún lugar diría, chavales, y si lo ponemos estable, tampoco pasa nada. Si tener un rey gigante, pues yo era una barbaridad. Y si era chiquitito, pues no sé, si en un momento en el que aquello fuera ¿Cómo saben ustedes que las constantes naturales son naturales? Bueno, a ver, realmente constante, realmente no lo van a hacer nunca, porque siempre se va a poder medir con una precisión mayor. Si disponemos de la tecnología suficiente, de la tecnología adecuada, siempre se va a poder aumentar un decimal un poco. Es lo más constante que hay. Se cree que no va, el cambio que vaya a tener una constante que miramos ahora, si tenemos la tecnología adecuada, un poco más adelante, ese cambio va a ser insignificante para a lo mejor que no valga ya esa definición. Pero depende de
nuestra medición, la vamos a hacer es y punto. Eso es. Claro, siempre va a depender de qué disponemos para medir. Si cada vez la tecnología es más avanzada, siempre vamos a sacar un decimal más, por ejemplo. Bueno, en el siglo pasado se decía que un patrón de vida, la unidad tenía que ser constante. Creo que sí, universal, creo que sí, pero no fácilmente reproducible. No, eso es uno de los problemas también que ha tenido el que haya habido tanto tiempo, tenemos 130 años que logramos siendo definidos por un prototipo, y ese prototipo estaba en París. Entonces, siempre que alguien quería hacer un estudio con unas medidas muy precisas, tenía que ir a París. Entonces, una desventaja tremenda, ya en esta época, porque eso se tenía que haber solucionado realmente hace mucho tiempo. También me preocupa que va a ser del pobre prototipo de platino enviado. Pues nada, ahora será, en vez de ser un patrón principal, un patrón primario, pues va a ser un secundario. Se va a seguir utilizando, pero a lo mejor para cuando haga falta medidas menos exactas. Pero no lo van a destruir. Pero va a perder. Sí, va a perder. La incientura del IPK fuera de 50 microgramos más claro. Pero también he visto que la gran flecha que has explicado realmente en el campo magnético influye la intensidad, que a su vez se ha definido el amperio antes. El amperio ha sido definido ahora también. Entonces, no te puedo decir cuánto ha influido eso. No te puedo decir. Y después de la anterior charla que hemos visto sobre el campo magnético y todo lo que varía y tal, ¿qué fiabilidad tiene esto ahora? Hombre, supongo yo que a la escala en la que siempre trabajaba, que era la escala de la Tierra, ¿no? El campo magnético de la Tierra, pues no tendrá nada que ver con... ¿Vale? Que eso era complicado reproducir o llegar a unos valores, o alterar esos valores del campo magnético, pero no a esos niveles. ¿Te pega? Pero va a subir voto por haber venido. A ti no, y a ti no. Si esto hubiera sido hace una semana, a lo mejor.